Importante, ¿ya? Vamos a desarrollar, vamos a desarrollar el capítulo relacionado a el Tahuantinsuyo. Muy bien. El Tahuantinsuyo, el imperio de los incas, como tú lo quieras llamar, los cuatro suyos, que vemos en el mapa en la mano izquierda, todo esto se inició de una manera. Se inició no con el primer inca, no con el primer gobernante, que no llegaba ni a rey, sino era un cacique, un curaca, el jefe de un pequeño pueblo, que era Manco Cápac. ¿Entiendes? Su Manco Cápac y Sincharroca fueron la base, ellos no tuvieron el desarrollo que tú y yo conocemos. Yoque Yupanqui, Maita Capa, Capa Yupanqui llegaron a ser reyes, pero el primer emperador, al cual yo lo puedo llamar emperador con gran desarrollo, con gran expansión, ese es este señor que derrotó al pueblo de los chancas. Para ustedes, respóndenme, ¿quién es el personaje que logra derrotar a los chancas e inicia la etapa imperial? A ver, dímelo. ¿Quién inicia la etapa imperial de los incas? ¿Puedes escribirlo? Dímelo. El que inicia la etapa imperial de los incas es nada menos que el primer inca, el primer emperador. Dame el nombre. Él es el primer emperador. ¿Cómo se llama ese inca? Su nombre es con P. Pachacútec. Si no hubiera sido por Pachacútec, no hubieran llegado a esa destreza y esa expansión militar de tal tamaño. Luego que derrota a los chancas, va a producir exactamente que se vaya a convertir en un imperio que ya cobraba oro, metales preciosos o excedentes de materias primas a los demás pueblos. La característica es muy simple. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Bueno, vamos a enumerarlo. Lo que ocurre es de que el Tahuantinsuyo fue un imperio que se desarrolló a lo largo de todo el imperio de los incas. ¿Ya? Se desarrolló a lo largo de todo el imperio del Tahuantinsuyo en toda Sudamérica, tomando parte de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina. No llegamos a Brasil, como lo puedes observar. La expansión fue grande, teniendo la división en 4 regiones, el denominado Chinchaysuyo, Collasuyo, Contisuyo y el Antisuyo. Por ejemplo, nosotros estamos ubicados en Lima, entonces ¿a qué suyo pertenecíamos? Pues nosotros pertenecíamos al Chinchaysuyo porque toda esta parte, hasta Ecuador, Perú, la costa norte, la costa sur, Ica, le pertenecía nada menos que al señorío del Chincha y Cápac, el señor Chincha, aliado de los incas. En cambio, Arequipa, Moquegua, le pertenecía nada menos que al conde. El Collasuyo tomaba Tacna, Moquegua y parte del Alto Perú. Y la otra zona era el Antisuyo, que tomaba la sierra peruana, la sierra boliviana, la sierra argentina también. 6 países en expansión. ¿Cuántos suyos eran? 4. El suyo más grande, el Collasuyo, su opuesto, el Chinchaysuyo, el más pequeño, el Contisuyo, y el más grande vendría a ser el Antisuyo. Si hablamos del Cusco, ¿ok? Si hablamos del Cusco, estamos hablando nada menos que de qué. Estamos hablando de la capital. Esto es la capital del Tahuantinsuyo. La capital del Tahuantinsuyo, ¿cuál es? La capital del Tahuantinsuyo, ¿cuál es? La capital del Tahuantinsuyo es, el verdadero nombre por si acaso es Valle de Acamama. Valle de Acamama es el nombre, pero le ponen Cusco. Hoy se le conoce como Cusco. Chicos, pregunta para ustedes, ¿quién fue el Inca, el primer emperador, el que inició la etapa imperial, el que le puso nombre Cusco a la capital, el que dividió el suyo en 4 partes? ¿Quién es el que hizo todo eso? Por favor, ¿me pueden responder? Audio, por favor. ¿Cómo se llama ese gobernante? Dímelo, dímelo. ¿Cuál es el nombre? A ver, los escucho. ¿Cuál es el nombre del primer emperador, creador del Tahuantinsuyo, que realizó todo esto que estamos documentando? ¿Su nombre cuál es? El Inca Pachacútec. A ver, ¿me escuchan, chicos? ¿Me escuchan claramente? A ver, vamos a hablar. Acá lo tenemos presente Álvaro, Daniela, Diego, Estefanía,
Fernando, Idrani, Jordan, Junior, Pablo. ¿Sí? Ok. Ya, sí me están escuchando. Entonces, vuelvo a preguntar, por favor, sus respuestas. Interactuemos. Me siento solo cuando no me responden, sea por audio o por chat. Pregunta, chicos. ¿Cuál viene a ser el nombre del primer emperador, el que derrotó a los chancas, el que inició la etapa imperial, donde los incas ya dejaron de ser reyes o pequeños curacas y se convirtieron en el primer imperio? ¿Quién le bautizó con el nombre Cusco, que significa ombligo del mundo, a esta capital de los suyos? El cerebro de todo es Pachacútec, correcto, muy bien, Estefanía. Pachacútec es el cerebro de toda esta operación. Si no hubiera sido por Pachacútec, el proceso hubiera llegado a convertirse en un imperio, pero no se sabe todavía mucho tiempo después. Pachacútec es el organizador del imperio, por eso es tan importante. ¿Ok? El origen mitológico de los incas es aquel que habla de la leyenda del lago Titicaca o la leyenda del lago Pacaritambo, donde habla que los dioses interceden y envían a sus hijos a formar el Tahuantinsuyo. No se llama la leyenda de Magocape Magoyo, se llama la leyenda del lago Titicaca, que fue presentada por Garcilaso de la Vega. Y no se llama la leyenda de los hermanos Ayar, sino se llama la leyenda de Pacaritambo. ¿Sí? La leyenda de Pacaritambo. Y esta es la leyenda escrita por Juan de Betanzos, un español cronista que llegó en la etapa de la invasión española, y cuando llegó en la etapa de la invasión española, pues algo muy simple ocurrió. Cuando llegó en la etapa de la invasión española, pues va a ocurrir que le va a preguntar a los caciques y a los sacerdotes incas, y ahí describe, suma narración y trata esta leyenda. Una leyenda aparece cuando no podemos explicar científicamente, históricamente, ante la investigación un hecho histórico. O sea, cuando no lo podemos investigar científicamente, entonces vamos a crear suposiciones, vamos a crear ideas, vamos a crear mitos. Pero los exámenes de admisión no se basan directamente a mitos, así que no te van a preguntar sobre las leyendas. Pero lo que sí te pueden preguntar es quién es el autor de las mismas o en qué libro fueron escritas. Eso sí. Por ejemplo, la leyenda del lago Titicaca fue escrita por Garcilaso de la Vega en los comentarios reales de los incas y habla que el dios más importante que envía a sus hijos es el Inti o Sol. En cambio, la leyenda de Pacaritambo fue escrita por el español Juan de Betanzos, llamada Suma Narración de los Incas, y el dios más importante es Huiracocha. Por eso estos son más sangrientos y estos son más organizadores. Porque entre los dioses andinos hay rivalidades. Huiracocha fue derrotado y pasó al segundo lugar porque el Inti, por Pachacute, se convirtió en el primero. Esto fue los mitos. Si hablamos del origen arqueológico, científico e histórico de cómo los incas aparecieron, pues bien, te tengo que contar lo siguiente. Los incas no vivían en lo que es actualmente el Perú. Los incas vivían aquí, entre Pune, Perú, en un lugar llamado el Alto Perú, o actualmente Bolivia. Profe, ¿qué me quiere decir? ¿Que los incas son bolivianos? No, muchachos. Bolivia ha sido el Perú. Bolivia toda la vida ha sido el Perú. A ver, ¿quién me responde? Si Bolivia ha sido toda la vida el Perú, ¿cuál era su antiguo nombre? Porque Bolivia era un departamento más del Perú. ¿No lo sabías? ¿Cuál era el antiguo nombre de Bolivia cuando perteneció al Perú desde la, no sé, 60.000 antes de Cristo hasta 1825? A ver, ¿quién lo sabe? Se llamó, claro, fue Bolívar, así es. Pero su nombre antiguo era el Altiplano Peruano o el Alto Perú. Ese era su verdadero nombre. Ojo, dato, ese era el nombre. ¿Cuándo se pasó a llamar Bolivia? Te doy la fecha exacta, 1825. ¿En honor a quién? En honor a Simón Bolívar. ¿Por qué creó ese país? Creó ese país porque no le gustaba que el Perú sea más grande que su gran Colombia. Por eso es que aparece Bolívar, el país de Simón Bolívar. Entonces ellos vivían aquí. Van a sufrir una invasión de los pueblos aymaras. El pueblo llamado Puquina, el pueblo llamado Taipicala, algunos lo llaman también los quechuas, otros también le llaman, mira, quechuas, puquinas, taipicala, o lo que quedó, un pequeño rezago, un pequeño remanente de lo que fue alguna vez la poderosa cultura tehuanaco. Pues bien, de lo que quedó, miren, escuchen, de lo que quedó, huyeron al lago.
Huyeron al lago porque fueron masacrados por los aymaras. Deben saber ustedes que los aymaras con los puquinas no se llevan. Entonces los puquinas huyeron. Y se llamaron puquinas por algo, para que tú lo sepas. Se llamaron puquinas porque el idioma que hablaban los antiguos incas era el idioma llamado puquina. Dato número 2. Es falso que el idioma de los incas es el quechua o runasimi, que traducido significa lengua del hombre. Eso también es falso. No, señores. El idioma que hablaban, el idioma que hablaba era puquina. Al pueblo que pertenecía era el puquina. Los aymaras eran sus enemigos. Profe, ¿y en qué momento aparece el quechua? Ajá. El quechua aparece después. Dato. ¿Sabías que el quechua es un idioma de la costa y no es de la sierra ni tampoco del altiplano? Por favor, respóndame si sabía o no sabía. Escriban, rápido. Escríbanme, denme sus respuestas. ¿Sí o no? ¿No? ¿No lo sabían? Muy bien. El quechua, y eso está comprobado e investigado por lingüistas, historiadores, arqueólogos, entre otros, ¿sí? Les voy a comentar. Cuando ya llegan a huir al lago, mira, ahorita les voy a explicar cuándo aparece el quechua. Estando en el lago se quedarán un promedio de menos de 8 años y viene una segunda invasión de los aymaras. Los aymaras odiaban a los cusqueños, ¿no? A los puquinas. Entonces los puquinas tienen que huir del lago, cruzan Puno y ahí es cuando llegan a lo que es el actual departamento del Cusco y conocen este hermoso valle llamado Acamama, donde tres ríos poderosos, ricos, van a formar el río Guatanay y van a formar también el río sagrado de los incas llamado el Urubamba. Y tú sabes que donde haya río hay agua, donde hay agua hay valle, donde hay valle hay vegetación, donde haya vegetación hay agricultura, donde hay agricultura es bueno para vivir. Entonces los incas llegan a este lugar y cuando llegan al valle de Acamama, que es un buen lugar para vivir, un buen lugar para sembrar, van a encontrar tres pueblos. Van a encontrar tres pueblos. Y cuando encuentran tres pueblos, pues tuvieron que derrotar estos migrantes puquinas a estos tres pueblos para apoderarse del valle de Acamama. Así fue como derrotaron a los pueblos ayamarcas, alcahuizas y poqueslares. Derrotando a estos tres, los incas se convirtieron en los amos dueños de Acamama. Aquí estamos hablando del primer gobernante, el primer inca que era Manco Cápac, Roca, y prosiguió como Itacapa, Capayupanqui, Inca Roca, Yaguarhuaco, hasta el Inca Huiracocha. ¿Cuánto crecieron más ya cuando aparece el Inca Pachacútec y derrota a los chancas? Pregunta, este origen histórico que te he contado, este origen histórico que te acabo de decir, ¿cuál de estas leyendas o cuántas leyendas aparece en su origen histórico? Una, que es la leyenda de Manco Cápac Maoyo o la leyenda del lago. Dos, la leyenda de los hermanos Ayer. O opción C, las dos aparecen en el origen histórico que le acabo de contar. Deme su respuesta. Opción, a ver, ponme una, opción 2 o opción 1 y 2. Respuesta, por favor. A ver, una es solamente Manco Cápac y Mama Ocho. Dos, la de los hermanos Ayer. Opción C, las dos leyendas juntas. Opción D, ninguna de las anteriores. Mira, ya te creé una pregunta de examen de admisión. Ahora tú qué me respondes. ¿O no hay ninguna leyenda aquí que se pueda expresar? Este es el origen científico histórico. Muy bien, muy bien. A ver, ¿los demás? Señores, aunque ustedes no lo crean, aquí hay dos leyendas. Pregunta, ¿cuántos pueblos te dije que encontraron cuando llegaron al Valle de Acamama? Te dije tres, ¿no? Ahí está, pues. Los hermanos Ayar. Ayar 1, Ayar 2, Ayar 3 y los incas Ayar 4. No es que eran cuatro pueblos, no es que eran cuatro hermanos, eran cuatro jefes de pueblos que lucharon por el control del valle. Ahí va una leyenda. Segunda leyenda, ¿a dónde llegaron cuando huyeron de lo que es el altiplano? Aquí. Eso explica la leyenda del lago Titicaca. Señores, o sea, si tú te das cuenta, las dos leyendas tienen algo de hechos históricos, solo hay que saber la historia arqueológica. Y ahora tú ya lo sabes. Y el idioma que hablaban los incas no era el quechua o el runasimi,
sino el idioma era el denominado puquina. La lista oficial de los incas presenta que son 13 incas, son 13 gobernantes. Estos primeros no lograron mucho. Huiracocha se enfrentó contra los chancas y salió como perrito de la calle abandonado porque huye, porque no va a encontrar absolutamente nada. ¿Quiénes son los incas de la etapa imperial? ¿Quiénes son los 3 incas de la etapa imperial? Son 3: Pachacútec, Tupac Yupanqui, su hijo, y su nieto Huayna Cápac. Esos son los 3 que continúan con la etapa imperial. ¿Correcto? Y los 2 últimos incas de la decadencia, Huáscar y Atahualpa. Chicos, ¿de quién tengo que hablar? ¿De los incas primeros? ¿De los incas de la etapa imperial? ¿O de la decadencia? Bueno, vamos a desarrollar los incas de la etapa imperial. El primero se hace llamar Pachacútec. Se hizo conocido, se hizo famoso porque logró derrotar a los chancas. Él es el cerebro de toda la operación. Él es el personaje que comenzó su invasión y dominó el Cusco, y fue el que derrotó ¿a quién? Por favor, escríbame. ¿A qué pueblo tuvieron que derrotar para iniciar la etapa imperial del Tahuantinsuyo? Si no me lo dices, no vas a entender todo el periodo. Dame la respuesta. ¿A quién tuvieron que derrotar? A los chancas. Muy bien. No fue fácil, ¿eh? Ojo, muy bien, gracias. No fue fácil. Los chancas tenían su líder era una momia, un muerto. A ver, ¿cómo peleas contra un pueblo chanca que estaba muerto su jefe? ¿Tú crees que le vas a poder derrotar tan fácil? Si creen en la muerte, que no es el fin, sino el paso a otra. Ah, dime, no fue fácil. Logró derrotarlos. Y aquí ahorita les voy a poner exactamente un video donde va a explicar estos hechos. ¿Ya? ¿Sabías que Pachacútec es el que construye Machu Picchu? Él es el que organiza la mita, impone el culto al dios Inti, porque dice que el dios Inti lo apoyó para derrotar. Supuestamente el dios Inti convirtió a las piedras en hombres y logró derrotar, los incas lograron derrotar a los chancas. Hubo conquistas pacíficas, conquistas militares. Su verdadero nombre era Cusi Yupanqui, que se cambia a Pachacútec, iniciando la etapa imperial. Él es el que organizó y dividió el Tahuantinsuyo en 4 partes. Pero, acá va el dato, no conocía el quechua aún. Sabía que existía un idioma que hablaban en la costa del Perú, que lo llamaban runasimi, lengua del hombre. Y entonces dicen que ese idioma lo utilizaban casi todos los hombres de la costa. A pesar que cada pueblito de la costa tenía su idioma, este idioma era un idioma comercial. Era como decir hoy el inglés, ¿no? Tú puedes hablar varias lenguas, ¿no? De tu pueblo, de tu zona, pero el idioma oficial comercial es el inglés, igualito. El quechua era el lenguaje comercial, pero hasta ahí no lo conocía. ¿Por qué Pachacútec es tan importante? Ah, aquí viene lo bonito. Para eso te he preparado estos videitos. Atentos. El primer videito te va a hablar acerca de ¿qué? De Pachacútec. ¿Te va a hablar de quién? Te va a hablar de lo que lograron. A ver, vamos a ponerlo rápido. Sabemos que nuestro tiempo es el enemigo número 1 de nosotros, es el tiempo. Por favor, respóndame rapidísimo. ¿Me están entendiendo? ¿Me están comprendiendo hasta ahí? ¿Están volando? No, profesor, sí lo entiendo. Por favor, respóndame. Rápido. Claro. Todo claro. Acá. Listo, chévere. Muy bien, vamos a escucharlo, ¿ya? 3, 2, 1, va. La clave del futuro de la humanidad muchas veces se encuentra en manos de líderes visionarios. 200 años después de Genghis Khan, un joven guerrero inca, Pachacuti, valiente, dinámico, inspirado. Una visión del dios del sol lo lleva a una gran batalla que creará el imperio de los incas. Pero las riquezas de sus tierras convierten a los incas en un objetivo deseado. Para mantener su territorio, deben defenderlo. Pachacuti tendrá que luchar contra un enemigo temible. Dirigido por un rey muerto.
La historia de la humanidad muchas veces la escriben hombres que tienen un destino. Pachacuti, líder de los incas. Su enemigo, los chancas. Guerreros sedientos de sangre, utilizaban los huesos de sus enemigos como trofeos. Su objetivo, destruir a Pachacuti y capturar la capital inca, Cusco. Guiando a los chancas en la batalla, Uzcovilca. Poderoso, despiadado y muerto. En vida, dio inicio al reinado de terror de los chancas. Desde la muerte, les habla por medio de sus sacerdotes. En los Andes, los ancestros están muy presentes en la vida de la gente. Así que momifican a la gente importante. Con Uzcovilca guiándolos, los guerreros chancas se sentían invencibles. Superan en número a los incas y no toman prisioneros. Pero Pachacuti tiene un plan. Él cree en algo más poderoso que Uzcovilca. Inti, el dios sol. El dios más importante de la mitología inca. La noche antes de la batalla, Inti se le aparece a Pachacuti en sueños y le promete una victoria gloriosa. Pachacuti seizes the idea of portraying himself as the living sun, Inti himself, embodied by the power of the sun. El padre de Pachacuti ha huido. Su hermano ha huido. Pero él decide quedarse y guiar a los incas a la batalla. Demuestra tu valor ante tus hombres, poniendo el ejemplo, diciendo, ¿saben qué? Puede que hoy muera, pero no importa, porque nací para hacer esto. Y puedo garantizarles que todo líder verdadero que ha ido a luchar ha sentido lo mismo. Pachacuti provoca a los chancas, alimentando su furia. Contiene a sus hombres. Mantiene su disciplina. Hasta que sueltan una lluvia de piedras. Every time I went into combat, it had everything to do with the will to win. Pachacuti hace su jugada. Una leyenda inca evoca su valentía. El joven príncipe se lanzó ante el enemigo. Era tan ágil y rápido que aterrorizó a los guardias de Uzcovilca. Los chancas son derrotados. The Incas' victory over the Chancas was legendary. They never stopped talking about it. They never stopped celebrating it.
Pachacuti creará el mayor imperio jamás visto en América. La mayoría de Chile, Bolivia y el Perú actual, unidos bajo el reinado inca. Y para unir su territorio, una red de senderos que se extiende en más de 40.000 kilómetros. Sobre algunos de los terrenos más pronunciados de la Tierra. Y al final del sendero, Machu Picchu, el palacio de Pachacuti en las nubes, desconocido para el resto de la humanidad. ¿Sí fue construido por Pachacute? Correcto, sí fue construido por Pachacute. Número 2, era una ciudad inca, era una ciudad construida para el inca, Pachacute y su familia, pero no para el pueblo. Así que ahí rompemos esa idea que el pueblo pasaba por ahí y demás cosas. Mentira, falso. Solo era para la familia. En caso de que el Cusco cayera, Machu Picchu está ubicada no en la Sierra del Cusco, sino en la ceja de selva del Cusco. Por eso que a los que han viajado al Cusco se han dado cuenta que tiene que tomar un ferrocarril que te lleva hasta este lugar y ya el calor se siente, ¿no es así? ¿Por qué? Porque es ceja de selva, entre parte sierra e iniciando la selva de Cusco, vecina de Madre de Dios. Era, si cae el Cusco, yo tengo mi lugar donde esconderme. Y es por eso que se considera que arqueológicamente hay muchos lugares que todavía falta descubrir, como estas ciudades. No creo que exista, y no se cree que exista un Machu Picchu. Se cree que deben existir por lo mínimo 2 a por lo mínimo 5 ciudades escondidas a lo largo del territorio peruano. Muy bien, 2 preguntas. 1, ¿qué te parecieron los datos que te acabo de dar? Y 2, ¿qué te pareció el video? A ver, vamos, opinen, escríbame, hablen. ¿No les gustó? ¿Información que ya conocían? A ver. Muy bien, Jordan Mendoza me dice, profe, muy interesante. ¿Qué tal? ¿Le gustó la información? ¿Le llamó la atención? ¿Qué opinan los demás, por favor? A ver, dígame. Aquí estoy viendo toda la lista, toda la lista, toda la lista. Somos 10, 11 total. Interesante, ¿sí o no? ¿Quién fue el cerebro? ¿Se dan cuenta? Vuelvo a preguntar, ¿quién es el cerebro de todo esto? ¿Quién es el arquitecto del imperio de los incas? ¿Ah? ¿Quién es todo? El general, arquitecto, emperador, gobernante, estadista, asesor. ¿Quién es todo? Pachacute. Con esto rompemos la tonta y absurda idea de una pregunta que ha venido en el examen de admisión de San Marcos, que decía lo siguiente. Entre 1800 y 1900, cuando se inician los grandes viajes y estudios de los europeos en Asia, en América, en Latinoamérica, en el Caribe, en África y otros lugares como Oceanía, los europeos tenían una teoría antropológica llamada el difusionismo, teoría que prohibía y que no reconocía el origen propio de una cultura, por ejemplo del Perú, no lo reconoce, y más bien creen que las culturas peruanas no son posibles, ellas no son, pueden crear su propia cultura, todos creen que nosotros dependemos de otros. O sea que si los incas han existido es porque los mayas nos han influenciado. Y que si los mayas han existido es porque los mayas han sido influenciados por los, no se sabe, ¿no? No sé, los chinos, los fenicios, los mesopotamios. O sea, ellos niegan un origen propio de los países que llaman tercer mundo. ¿Tú estás de acuerdo con el difusionismo? ¿Tú crees que nosotros no somos capaces o no hemos demostrado en la historia la capacidad para poder crear aportes culturales tan importantes que hasta ahora se manifiestan? ¿Qué opinas? Díganme, por favor. ¿Somos o no somos capaces? ¿El difusionismo tiene o no tiene razón? Y fue la pregunta que ha venido, por si acaso, ahora, ultimito, hace 3 días en el examen de admisión, preguntando sobre Max Zule y sobre la tendencia del difusionismo. ¿Opiniones? ¿Te interesó los datos? Claro. ¿No tiene razón? Sí, no tiene razón. Esto es descabellado lo que dice, pues recontra descabellado. Sino que ese es el europeo, pues ese es el europeo del siglo XIX, del siglo XX, cree que ellos son el centro, ¿no? Y lo fueron durante 3, 4 siglos, la europeización. Europeización. Listo, ya lo sabes. ¿Me entendieron la importancia de Pachacute? A ver, chicos, antes de seguir, por favor, de 0 a 10, ponme una nota Pachacute, la que tú quieras. Real y consciente. Ya te expliqué todo lo que hizo. Ojo, él no logró crear toda la expansión del imperio, él la inicia.
Él la inicia, pero no logró todo. Él no llegó a la costa, él no llegó a Lima, él no llegó a Ica, no, 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 no. Pero sí escuchó de un idioma comercial. Pregunta para ti. Por favor, quiero su calificación de 0 a 10. ¿Qué nota le pones? Ok, muy bien. Sordo me dice, profe, le pongo un 7, me dice. Muy bien. A ver, los demás, no, no, participen. Ahora te lo voy a explicar el por qué le estoy preguntando estas las notas. A ver, Álvaro, Andrea, Daniela, Diego, Fernando, Idrani, Jordan, Junior, Pablo, dígame. Un 8, me dice, ya, excelente. Sigan, 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 ¿qué más? Yo particularmente quiero saber qué nota le pongo. Yo la verdad, le voy a poner por la organización más que por la expansión. Yo le pongo esa nota, por lo que logró. Porque mira, encontrar algo ya construido es fácil levantar y hacerlo 5 o 6 pisos. Pero lo más difícil es construir la base. Es como, por ejemplo, construir una casa. Lo más difícil de construir una casa es hacer la base. Tú sabes que para que para que una casa tenga muchos pisos, tiene que tener una buena base que soporte. Por lo mínimo tiene que tener 2 metros a 2,5 metros de base de concreto con piedra para que resista la estructura, si no esta se caería. Pachacútec para mí es el arquitecto, el albañil, el cerebro, ¿ah? El organizador del imperio. Por eso le pongo un 9, pero no logró expandirse. Sus ideales se mantuvo, y es por eso que esos ideales se los traspasó a su hijo Tupac Inca Yupanqui. A Tupac Inca Yupanqui, yo francamente le voy a poner también un 9. Y te voy a explicar por qué. Porque Tupac Inca Yupanqui le llaman el Inca marino, continuó con lo de su padre y dijo, yo tengo que superar a lo que ha hecho mi padre. Si mi padre lo creó, yo lo voy a expandir. Y él es el que expande el imperio. Pachacútec es aquel que va a expandirlo y va a llegar a la costa. Muchachos, cuando llega a la costa, primero llega a Arequipa y a Ica. Pregunta, en Ica, ¿qué idioma comenzó a escuchar que desde Ica, Lima, Ancash, La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes, las ciudades arequipeñas, perdón, las ciudades ecuatorianas y colombianas hablaban? ¿Qué idioma escuchó que se hablaba en todo el litoral peruano? Que era el idioma comercial. Por favor, escríbelo. Dímelo, ¿qué idioma? Sí, sí lo sabes. Vamos, vamos, vamos. El quechua, pero su verdadero nombre era Runa. ¿Runa qué era su nombre? Runasimi. Runasimi, ese fue el nombre, la lengua del hombre significa traducido. Y ahí fue pues, donde el Runasimi, ahí fue donde en el Runasimi se va a caracterizar pues por tener este desarrollo. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Entonces este Tupac Yupanqui conoce al jefe, conoce a los chinchas y a los chinchas no los invade, a los chinchas se le unen. Los chinchas eran comerciantes, sabía que contra el Inca no podían. Entonces dicen, si no puedo contra la corriente me les uno. Por eso que los chinchas fueron tan buenos socios y en verdad eran hombres de palabra, que la alianza incas con los chinchas fue tan buena. Muchachos, le dieron al jefe chincha un suyo que administrar. ¿Alguien me puede decir cómo se llamaba el suyo que le dieron al jefe de los chinchas? ¿Te escucho? Dilo, dilo, sí lo sabes, sí lo sabes. Claro que sí lo sabes. Es el Chincha y suyo. Por eso se llama así. ¿Qué te parece? Los incas no todo era la fuerza, eran inteligentes. Profe, ¿y cómo llegaron tan rápido a conquistar regiones de los chimúes, que eran tan extensos desde la parte del norte de Lima, desde acá, desde Comas, hasta el departamento de Tumbes, cruzando kilómetros, más de cerca de 900 tantos kilómetros? ¿Cómo pudieron llegar tan rápido? Porque los chinchas le dieron algo, algo a los incas. Les dieron sus embarcaciones de remos y de barco de vela. Por eso es que gracias a ello y a la alianza con los chinchas se pudieron movilizar tanto. Tanto es así el apoyo de los chinchas que navegaron, dominaron Ecuador, el Inca Tupac Yupanqui, y lo llaman el Inca marino porque utilizó la marina de guerra incaica para derrotar a todos esos pueblos, y desde Ecuador la corriente los llevó hasta las islas de Oceanía.
hoy día conocida como la Polinesia o también conocida como la Melanesia. Un viaje de ida y vuelta que duró más de 3 años. Bueno, para él no había problema, era joven, arriesgado, soltero, así que navegar era lo mejor, además que conocía grandes distancias. Y profe, ¿esto es cierto? El gran historiador Augusto del Busto de Uturburu ha encontrado información que en estos pueblos hablan acerca de Contiki, y el término Con y el término Tiki es quechua, correcto, y que la lengua que hablan en estos lugares desciende del paleoquechua o quechua antiguo. Entonces, señores, ¿qué más pruebas quieres? Los incas no solamente tuvieron una gran expansión y colonias en Sudamérica, tuvieron la expansión de los países de lo que hoy se llama Oceanía o países del centro del Pacífico. Pregunta, ¿qué te parece ese dato? ¿Y qué te parece la expansión del Imperio Inca? Te escucho, por favor. Puedes hablar, puedes expresarte. Hey, por si acaso, todo lo que estoy hablando está sustentado. Todo lo que hablo es sustentado. Yo no me dejo llevar por el apasionamiento ni el nacionalismo extremo. Decir, no, no, no. Esto está sustentado e investigado. Cada punto que he determinado están en revistas, análisis, libros, del gusto de Uturburu. Hablo de María Rostorowski, hablo acerca de Franklin Priest, estudio de los incas, de Valdemar Espinosa. O sea, esto es sustentado, comprobado. Esto es una hipótesis, es una teoría porque está comprobada. Ahora dime tú, ¿qué te parece el trabajo de Tupac Inga Yupanqui? ¿Merecía un 9 como le puse o no? ¿Opiniones? Vamos, dígame. Muy interesante persona. Sí. Interesante eso, ¿no? Muy bien. Ahora, si a Pachacute yo le he puesto 9, ¿ok? A Pachacute yo le he puesto 9. A Tupac Inca Yupanqui, su hijo, le he puesto 9 también. Ahora viene el nieto. Se llama Huayna Cápac. Profesor, de un gran padre salió gran hijo. Así es, merece su 9. Sí, tiene razón, merece su 9. Ahora, a Huayna Cápac, que es el nieto, ¿cuánta nota le pondrías después de lo que te voy a comentar? Gran padre, gran emperador. Su hijo superó al padre. Se calcula que el hijo dominó y conquistó 3 veces a 5 veces lo que su padre consiguió en vida. Se podría decir de gran padre, gran hijo. Pero de esto vino el nieto. Huayna Cápac. Huayna Cápac tenía que agrandar el imperio, hacerlo más poderoso, más grande, más dominante. Pero lamentablemente no lo hizo. Porque Huayna Cápac, que significa mozo poderoso o jovencito, porque asumió el poder muy temprano, entre 16 y 17 años, ¿ya? Agarró y no se encargó de expandir el imperio. Más bien lo que hizo fue, en este caso, lo que hizo fue nada menos que dedicarse a la vida fácil, como dice Enrique Martin, dedicarse a la vida loca. Amoríos, romances, mujeres, salidas, fiestas y pequeña expansión. Huayna Cápac no logró ni el 5% de lo que logró su padre, ni el 8% de lo que logró su abuelo. Huayna Cápac, más bien, lo que hizo es que sometió a algunos pueblos del norte, pero no los sometió completamente. ¿Por qué? Porque utilizó la fuerza bruta. Eran pueblos que fácilmente podían ser conquistados hablando, ¿me entiendes? O sea, uniéndolos, anexándolos, como el pueblo de los Tayanes de Piura o los Cañaris de Tumbes. Eran fáciles, era conversar, hablar y negociar y evitar la guerra. Pero
Huayna Cápac quería una guerra fácil, rápida, y decir, gané, soy como mi abuela y mi padre, ya cumplí. Ahorita déjeme vivir mi vida loca. Ahí la fregó. Porque estos pueblos demostraron que los incas, por la culpa de Huayna Cápac, no eran un pueblo civilizador o unificador, sino eran un pueblo invasor. Entonces, ¿cómo quedan los incas a nivel de los otros pueblos, como de Colombia, de Venezuela, de Panamá? Cuando escuchen incas, no lo van a ver como amigo y como socio, lo van a ver como invasor. Y eso Huayna Cápac, el joven Huayna Cápac, no se dio cuenta. Él vivía la emoción de la guerra, pero no se dio cuenta que la política y la diplomacia también tiene su parte. Miren, esto es lo único que conquistó el Huayna Cápac. Parte de Ecuador, Guayaquil, Quito, Tomibamba. Lo peor es que cuando llega acá, él ya tenía a su esposo oficial en el Cusco, donde habían nacido sus hijos, que eran Huáscar, de la dinastía cusqueña, y su segundo hijo que se llamó Manco Inca, y después su hija, ¿ya? En este caso. Pero luego de ello, este personaje, siendo sincero, sino en honor a la verdad, llega acá a Tumibamba y en vez de tener una esposa secundaria, porque los incas podían tener varias esposas, que no lo hacían solo por machismo, sino que lo hacían porque al tener varias esposas, los pueblos sometidos que están con puntito negro, tú como inca, al casarte con una de las herederas de estos pueblos, significa que también eres parte de su gobierno, que no eres un invasor, que eres un socio. Por eso que el inca tenía tantas esposas. Pero este señor me parece muy raro. Según las leyes de Pachacútec, el inca solo se podía casar con una esposa y no del pueblo, sino noble. Este señor se casa con una segunda. Hasta ahí no hay problema. El problema es que se casa con una segunda y la llama esposa oficial, la llama coya. Las collas solo pueden estar en el Cusco y a esta la llamó coya. Pregunta, si crea una segunda dinastía y crea una segunda coya, crea unos segundos hijos que pueden ser herederos al trono. ¿Verdadero o falso? Te explico, los hijos que tenía el Inca con una esposa secundaria no podían postular el trono. Pero si el Inca Huayna Cápac crea una segunda dinastía donde hay una colla, según las leyes incas, pues pueden postular estos niños, cuando sean jóvenes, ¿a qué pueden postular? Dímelo. ¿Pueden o no pueden reclamar la corona? ¿Pueden o no pueden reclamar la mascaipacha? ¿Pueden llamarse herederos o no? Dímelo, dímelo, dímelo. Te estoy explicando la parte del tema y lo que sigue. Así que tú dime. A ver, respóndeme. ¿Y quiénes nacen ahí? A ver, dime. Ahí nace el hermano mayor que se hace llamar, escúchalo, Ninan Koyushi. Ah, ese Inca no lo ese Auki no lo conocías. Auki significa príncipe. Ahí nace Ninan Koyushi. El segundo hermano que es Huayna Atahualpa. Y el tercero que se llama un tal Toparpa o Tupacualpa. 3 hijos en este lugar y 3 hijos en lo que vendría a ser la zona del Cusco. Huayna Cápac, señores, ¿qué nota le pondrías con lo que te he contado? Crea 2 dinastías, se enfrenta a las panacas, divide el imperio, no logra una gran expansión, se dedicó a la vida loca. Muy bien, Jordan me dice 3, Estefanía me dice, profe, yo le pongo 1, la verdad. Sí, yo la verdad que yo lo jalo. Yo lo jalaría, porque con lo que hizo, provocó que el imperio se desintegrara. ¿Y cuál es la consecuencia? Por favor, adelántame el tema, adelántame el tema. ¿Cuál es la consecuencia? Dímelo. ¿La consecuencia cuál es? Que justo esto va a traer la guerra entre quienes. La guerra, los conflictos internos, que se llamaría la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Así es. Eso es, pues. Ahí está. No hay nada más que decir. ¿Ahora entendiste por qué se produjo la caída del Tahuantinsuyo? ¿Quién es el culpable de la caída del Tahuantinsuyo? Muchos le echan la culpa a Atahualpa, ¿no? Y mucho y poco le dicen a Huáscar. Lo que pasa es que la mayoría de profesores que enseñan este tema solo han leído el libro de los comentarios reales de Garcilaso. Y Garcilaso dice que el que inició la bronca, el que inició la guerra, fue el malo de Atahualpa y el pobrecito de Huáscar fue derrotado y masacrado por su hermano, por su medio hermano. ¡Qué malo! Pero lo que ocurre, que la mayoría no analiza, es que el señor
el denominado señor, que lo llamaríamos, en este caso, ¿cómo le llamaremos al señor? El señor Huáscar no es ningún pobrecito, él también es culpable, porque los que iniciaron los conflictos, los que iniciaron la guerra, no fue la dinastía quiteña, atahualpista, no. Los que iniciaron la guerra fueron la dinastía de Huáscar, porque los cusqueños no aceptaban que haya otra dinastía. Así que le dijeron, Huáscar, invita a tu medio hermano que no lo conoces, y cuando llega el Cusco, lo matamos, acabamos con la dinastía y volvemos con fuerza a tomar todo. Ah, ¿y eso por qué no menciona Garcilaso y la Vega, profesor? ¿Por qué? Bueno, yo te dije, la mayoría de los profesores no lo saben porque solamente se basan en una fuente histórica. Pero yo te voy a decir esto. Los personajes historiadores que te mencioné hace un momento, los incas es un tema muy amplio, muy bonito, lo he investigado bastante para poder llegar a ello. Te puedo decir de que los incas, ¿ya? Los incas, sean panaca quiteña o panaca usuqueña, ambos tienen derecho porque por su sangre pasa el ADN y la dinastía de los formadores del imperio. Así que no hay uno más o uno menos que merezca ese beneficio. Número dos, los que comenzaron la guerra fueron los cusqueños, pero los que la ganaron fueron los atahualpistas. Correcto. Y cuando Atahualpa gana, el Perú estaba, el Tahuantinsuyo estaba dividido, el Tahuantinsuyo estaba enfrentado, el Tahuantinsuyo estaba debilitado. Luego de tantas guerras, ¿estábamos debilitados o no? Por supuesto que sí, pues, profe. Y cuando estábamos debilitados, divididos, ahí nada más porque la guerra fue entre 1528 y 1530, mira quién llega en 1532. Ujú. O sea, los españoles llegaron 2 añitos después o un añito después del grave conflicto interno. Y esto va a provocar el fin del Tahuantinsuyo y el inicio de etapa. ¿Qué etapa sigue a continuación? A ver, ¿cómo se llama la etapa que sigue la continuación histórica de este periodo? Dímelo, dímelo, dímelo. La invasión, o también llamada conquista. Exacto. Hasta ahí, ¿está claro? Chicos, resumí toda la parte del Tahuantinsuyo, gobernantes, hasta me quedo en las puertas de la invasión. ¿Hasta aquí está claro esta primera parte del tema? Por favor, respuestas. Sí, no, tal vez sí, está clara. No tiene ninguna duda. Ninguna. Ya. Por favor, entonces respóndame ok para poder seguir. Miren que ahorita voy a volver a hablar de este tema cuando hable de la invasión, por eso les pregunto, ¿está claro? Ok, por favor, escríbeme ok todos. Ok, 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 escríbeme, escríbeme, escríbeme. Ya les he dicho, quiero su participación, quiero leerlos, quiero saber que están ahí. Ya. Muy bien. Hay 3 cosas que vienen en los exámenes de admisión importantes del Tahuantinsuyo. Aparte de lo que te he contado, de lo que viene a ser los orígenes, las características, las dinastías, etcétera, la economía, la sociedad y la política. 3 puntos básicos. En economía, te voy a decir que la principal actividad económica ha sido la agricultura, segundo, la ganadería de camélidos, y si estaban en la costa, la pesca. ¿Ok? Seguían con las tácticas y las técnicas que habían heredado de los Tiahuanaco. Chicos, los incas, la cultura puquina, ¿era o no era heredera de Tiahuanaco? ¿Era un pedacito de Tiahuanaco que se había mantenido con el tiempo, verdadero o falso? Dame tu respuesta. Entonces, por eso tenían las técnicas Tiahuanaco como los guaruguaru, los centros. Esto sí es una construcción inca, pero estos dos, que la mayoría se equivocan, no son incas, son heredados de los tiahuanuquenses. También este es el Centro Etnobotánico de Moray. Sirve como un laboratorio agrícola de prueba para ver qué productos de la selva, de la sierra y de la costa podemos interconectar y utilizar. La verdad que es maravilloso, maravilloso. A ver, lee los principios económicos del Tahuantinsuyo. Léelos que te voy a preguntar. ¿Qué te parece?
A ver, ¿me escuchas ahí? ¿Qué es la reciprocidad y qué es redistribución? Este tema le encanta los exámenes de admisión. Le encanta Callao, le encanta San Marcos, le encanta a UNI. La reciprocidad es la ayuda mutua que se dan los miembros del ayu. Ayu es igual que decir pueblo. Tú me apoyas, yo te apoyo. Tú me ayudas, yo te ayudo. Y nos seguimos ayudando. ¿Ves? Como en el Imperio de los Incas no había moneda, no conocían la rueda, no había un sistema de intercambio, entonces todo lo lograban a través del apoyo mutuo. ¿Ya? Reciprocidad. En cambio, la redistribución es diferente. La redistribución es el trabajo y la ayuda mutua entre el Inca y el Ayu, siendo intermediario el curaca o jefe del Ayu, jefe del pueblo. Te explico. Señores, todos nosotros somos el Ayu del Callao y trabajamos, nos sacamos la mugre y nuestra excelente producción, o sea, todo lo que sembramos, el 80% se lo entregamos al Inca. Él no tiene ni que venir, nosotros vamos y se lo damos para que el Inca lo guarde y lo almacene. Así que se podría decir que el Inca es mantenido por los Ayus y el excelente producción, sí. Pero ¿qué pasa si más adelante el Ayu del Callao sufre un maremoto, un terremoto, un tsunami? Pues bien, ¿qué crees que ocurre? El Inca te devuelve parte de lo que tú le has dado durante todo el tiempo, te lo devuelve, toma, te lo devuelve, hasta que mejore tu economía. Por eso que la redistribución no es simétrica, es asimétrica, solo te devuelve en tiempos de emergencias. Nada más. Esa es la diferencia entre reciprocidad, que es igualitaria y simétrica, y la denominada pues redistribución, que no es simétrica, es casi paralela. Entre sus principales aportes tenemos la agricultura, han utilizado muchas herramientas, han sembrado papa, camote, yuca, palta, en frutos tenemos la chirimoya y la lúcuma, que son frutos 100% peruanos. En ganadería, mira todos los derivados que sacaron, carne, charqui, los tendones para crear instrumentos musicales, su excremento para como abono, calzado, tejido, lana, de todo un poco. Más productos que han sembrado, que han sido utilizados aquí. Los 7 cereales, 7 semillas, jihuacatay, caigua, algodón, coca, lúcuma, chirimoya, granadilla, papa, etc. Su sistema de trabajo, tenemos exactamente el sistema de trabajo que vienen a ser el AINI, la minca, la mita y la chunca. El AINI es el trabajo mutuo. Tú me ayudas, yo te ayudo y nos seguimos ayudando. Ese es el AINI. La minca es el trabajo en el cual, es un trabajo en el cual apoyamos a la construcción de un puente. O sea, todo el pueblo trabaja, todo el pueblo se beneficia. Es un trabajo solidario a favor del ayo. Mita es el trabajo obligatorio a favor del Inca. Por ejemplo, tú tienes 18 años, ya, de los 18 a los 30 tienes que pertenecer a su servicio militar. Esa es una mita. Eres un joven que corre mucho, eres muy rápido, muy ágil. ¿Te conviertes en qué? Te conviertes en un mensajero, en un chasqui. Esa es una mita. La mita es el trabajo obligatorio a favor del Inca. ¿Correcto? Y la chunca es el sistema de prevenir desastres naturales. ¿Qué pasa si viene un huaico, el río se desborda, algo ocurre? Para eso las mujeres iban y tejían con la lana del auquénido y con grandes bloques de piedras refuerzos en las esquinas y evitaban la destrucción del mismo. Qué bien planificado tenía el imperio todo. La base social del Tahuantinsuyo para los aspectos económicos, políticos y sociales no era el Inca, como todos piensan. La base era la organización que el Inca ponía, pero la base, el trabajo, el esfuerzo, es el ayo. Si no hubiera el ayo, no pudieran sobresalir. Miren, ve, la base es el ayo. La base es el ayo. Ellos son la base de la sociedad andina. Un ayo es un pueblo que están unidos por diversos vínculos que pueden ser familia de sangre, creencias, un lugar de origen, mismo departamento, ocupar el mismo territorio, tener el mismo Dios, hablar el mismo idioma, producir y trabajar lo mismo, sea agricultura, ganadería. Eso es un ayo. Ayo no es una familia. El ayo es un conjunto de familias, o sea, un pueblo. Así es. Eso es un ayo. En el aspecto social del Tahuantinsuyo, lo que yo te puedo mencionar es que en el aspecto social del Tahuantinsuyo, chicos, el Tahuantinsuyo va a tener clases sociales muy marcadas, muy elitistas, muy racistas, discriminadoras, ¿no?
porque son iguales, son los mismos rasgos, pero clasistas y elitistas sí. Va a existir una clase dominante que es la va a estar que en la parte superior, donde se desarrolla la realeza, que es el Inca, su esposa y su hijo elegido, el príncipe, llamaremos Auqui, ahí está el Inca, la Colla y el Auqui. Luego está la nobleza de sangre o panaca, también conocida como orejones. Profe, ¿por qué le decían orejones? Le decían orejones porque exactamente llevaban unas grandes orejeras, así como el Inca. Solamente las orejeras la podían utilizar las personas que tenían poder. Si tú no tenías poder o no eras noble, no podías utilizarla. Las orejeras eran un símbolo de nobleza, para que destaque en este caso. Esa nobleza de sangre, ahí está la ñusta, que es la hija soltera, la paya, que es la hija casada, el inga, que es el hijo casado. Luego de la nobleza de sangre existe la nobleza y privilegio. No es familia del Inca directa, no lo es. Esta nobleza y privilegio se divide en dos partes, la advenediza y la de recompensa. A ver, te explico la advenediza. Muchachos, el Inca Tupa Inca Yupanqui tuvo un pueblo que fue dominado por el uso de la fuerza. Ese se llamó los Chimúes, ¿ok? Ya, yo no hablo de los Chimúes. Yo hablo del otro pueblo. ¿Qué pueblo de la costa peruana se unió pacíficamente a los incas, le prestaron barco, los hizo llegar a Ecuador, se dedicaban al comercio y ayudó a crear la marina de guerra? Fue tan buena que le dio hasta un suyo, donde aprendieron el idioma comercial que se hablaba en toda la costa. ¿Cómo se llama esa cultura que le enseñó patrones? Los chinchas, ya. Entonces, ¿los chinchas fueron derrotados o se unificaron al imperio? Opción A, opción B. Fueron derrotados. No, pero ¿fueron derrotados militarmente o fueron anexados pacíficamente? ¿A o B? Pacíficamente. Pacíficamente, fueron anexados. Fue tan buena su anexión con el paso del tiempo que inclusive le dieron un suyo. Mira qué tanto confiaban los incas. Ellos son nobleza advenediza. Son los pueblos que se unen al Inca. Tienen beneficios, no trabajan, no son explotados, todo lo que tú quieras. Pero, acaba el dato, un heredero de la corona chincha no puede postular para ser Inca. La corona o la mascaipacha Inca solo es para los descendientes fuquinas que llegaron al Cusco huyendo del Alto Perú. Por eso es que en los incas, en la nobleza, se mantenía el famoso incesto. A ver, ¿quién me dice? La idea que se casaran entre qué? Entre hermanos, para mantener el linaje. Ahora ya lo sabes. Esos son la nobleza benediza. Y profe, ¿y la nobleza de recompensa? La otra nobleza, a ver, la otra nobleza eran los guerreros. ¿Qué pasaba si estábamos peleando y el Inca veía tu estrategia, tu pelea, tu forma de ser? El Inca te premiaba y te convertía en nobleza de recompensa o guerrero. Eran muy pocos los que tenían ese beneficio, pero era una condecoración. Brillaste en el campo de batalla, entonces te premiaban así. ¿Está clara ahora sí la diferencia entre cada nobleza? Entre realeza, nobleza de sangre, nobleza de privilegio de advenediza y nobleza de privilegio de recompensa. ¿Está clara la diferencia? Dígame. ¿Sí? ¿Me entendieron? Sí, muy bien. Si estos son los nobles, los dominantes, ahora nos vamos a los dominados, que es el pueblo, pero que son hombres libres, como los Hatunrunas y los Mitimaes. Un Hatunruna o un Mitimae es el pueblo, el hombre del pueblo que es agricultor, campesino, pescador, artesano, etcétera, que cuando tú ya eres casado, has dado tu servicio militar, puedes formar una familia, ya te quedas en un lugar fijo y te pasas a llamar Hatunruna. Hatun fijo, runa hombre, hombre que vive en un lugar fijo, los mayores. Y en cambio los mitimaes son como tú, los chibolitos, las señoritas, los jovencitos, que son solteros, que recién están conociendo lo que viene a ser la parte de la vida. Entonces los mitimaes son utilizados como migmas, pueblos colonizadores. Los envían a territorios, tal vez, ¿no?, a pelear como soldados, como chasquis o como colonizadores. Esos son el pueblo, hombres libres, mujeres libres. Ahora nos vamos a lo último, a los dominados. Profe, ¿qué es un yanacona? Un yanacona es nada menos que un sirviente.
es aquel que no tiene muchas propiedades, es aquel que no tiene tierras, es aquel que no goza de tierras, y le dice, Inca, ¿qué te parece si soy tu sirviente? Y se vuelven sirvientes del imperio. Sí, así como escuchas, se convierten en sirvientes del imperio. Y cuando se convierten en sirvientes del imperio, los llanas es ello, los llanas, los sirvientes, los explotados. Ahí lo dice, servidores perpetuos del Inca a cambio de un pedacito de tierra. Últimos son los piñas. Los piñas o piñacunas son los hombres que están dedicados a trabajar gratuitamente de la forma más horrible, sin derechos, sin vacaciones, sin nada. Ellos están sometidos y explotados. La mayor son pueblos derrotados. Por ejemplo, mencióname ese pueblo derrotado desde Lima hasta Tumbes, ¿no? Que no aceptó unirse al imperio de los incas y Michancamán, su último gobernante, se enfrentó al Inca Tupainca Yupanqui. Y Tupainca Yupanqui lo derrotó. ¿Cómo se llamó ese pueblo? A ver. ¿Cómo te dije que se llamó el pueblo? Si los chinches se unieron pacíficamente, el otro pueblo se llamaron los Chimú. Repito, ¿quién? Los Chimú. Así es. Así es. Y el último punto inca, que es la organización política. Bueno, lo que te puedo decir de la organización política inca es muy simple. Fueron una sociedad muy marcada, muy jerarquizada, no cualquiera podía llegar al poder, tenías que ser noble, que te quede eso bien en la cabeza, ¿ya? El Inca podía tener una mujer del pueblo, pero tenía que ser noble si quería que ésta postulara. Y solamente podían postular aquellas que eran, pues, nobles. A veces era su hermana, su prima directa, ¿ya? Tenemos entre los más importantes a Lauki, al Inca es la máxima autoridad. Tenemos a Lauki, que vendría a ser el heredero. Desde los 8 años lo elegía. No siempre era el hijo mayor del Inca, quítate esa mentira. Elegían al más inteligente de la panaca. Tenías que ser orejón. Por eso que siempre los gobernantes fueron buenos. Bueno, a excepción de Huayna. El Huillacumu, que es el sacerdote, él es como la máxima autoridad religiosa, ¿correcto? Que vive en el Inti Cancha o Corincancha, ubicado en el Cusco. Es el asesor directo del Inca, el que contacta con los dioses, que le dice si esto va a estar bien o mal, si hay victoria o derrota. Y luego del Inca tenemos el Suyuyuc Apu, que es el jefe de un suyo, 4 personas que hablan directamente con el Inca todo lo que ocurre y se reúnen una vez al año en el Consejo Imperial. Luego cada suyo se divide en pequeñas provincias donde el jefe es un Apunchic. Cada provincia se divide en pequeños pueblos o ayllus donde el jefe es un curaca en tiempo de paz, pero si el curaca lo llaman a pelear, se deja de llamar curaca, deja la lampa, deja el maíz, deja la semilla y se convierte en guerrero o también llamado sinche. Ah, profe. Y último es el purek, el jefe de una familia, el papá. Así está dividido la organización política, social, económica y cultural. ¿Qué te pareció hasta esta parte el tema denominado? Dímelo, Tahuantinsuyo. ¿Qué te pareció hasta ese momento? Ahí te dejo todos los aportes culturales. Le he dejado una página a cada una, así que tiene bastante para revisar. Pero dime, ¿qué te parece hasta ahí el tema? ¿Te interesó? ¿Te gustó? ¿Te sirvió? ¿Sí? ¿No? Muy bien. Ahora viene el tema que es, con estos videos voy a dar el punto final. Mientras que Pachacute, Tupainca Yupanqui estaban en la etapa de expansión, recién crecíamos como imperio, señores, eso fue en 1430, 1460. ¿Qué pasaba en el mundo en esa fecha cuando estaba Pachacute? Pues cuando Pachacute estuvo en el poder, esto pasaba en el mundo de la historia universal. Lamentablemente, esto fue lo que ocasionó la caída del episodio. ¿Qué se viene a continuación? Un hecho, la toma de Constantinopla, que fue la ruptura del comercio entre Oriente y Occidente, entre Asia y Europa, y que provocó la llegada unos 50 años después de ¿quién? De los europeos. Y déjeme decirle que no solamente llegaron españoles y portugueses, llegaron españoles, portugueses, ingleses y canadienses y franceses, por si acaso. Ahora veamos este video que nos explica la caída de Constantinopla
utilizando un elemento nuevo. Y ese elemento que utilizaron para destruir Constantinopla, también lo van a utilizar para invadir América. Escuchemos. Desde mediados del siglo XIV, numerosos territorios de los Balcanes cristianos habían pasado a estar bajo la influencia otomana. Solo una ciudad permaneció fuera de su alcance. Constantinopla, la metrópolis del Bósforo. Para los musulmanes, una ciudad prometida. El propio Mahoma había profetizado: Constantinopla será conquistada. Durante más de 1000 años, los emperadores del Imperio Bizantino habían resistido en el Bósforo. La ciudad era el centro del cristianismo ortodoxo desde la antigüedad tardía. La iglesia de la Santa Sabiduría, Santa Sofía, construida en el siglo VI, destacaba sobre Constantinopla. Antes de la Catedral de San Pedro en Roma, era la iglesia más grande de la cristiandad, una de las maravillas del mundo. La mayor parte de Constantinopla era grandiosa, incluidas sus poderosas fortificaciones. A mediados del siglo XV protegían el último bastión del cristianismo dentro de la esfera del poder otomano. En 1453 se produjo una nueva amenaza. El nuevo sultán, Mehmed II, se lanzó a la conquista de Constantinopla. Deseaba la ciudad como símbolo del poder de los emperadores bizantinos. Muchos sultanes antes que él tuvieron el mismo sueño. Mehmed desplegó los cañones más grandes del mundo. Habían sido forjados por un armero de Hungría, un cristiano. Ahora estaban al servicio de la mayor potencia musulmana del momento en una campaña que tenía como objetivo lograr la victoria de la única fe verdadera. Mehmed, una guerra santa. Mi mayor ambición es aplastar a los no creyentes. El 12 de abril de 1453 los cañones turcos abren fuego. Están pulverizando las murallas, escribió un horrorizado defensor. 6 semanas después la batalla se había ganado. A partir de ahora, los otomanos controlaban el destino de la ciudad y el de sus habitantes cristianos. El sultán Mehmed toma el control de la ciudad imperial de los cristianos. El sueño del sultán se había hecho realidad. Pasó a la historia como Mehmed el Conquistador. Mehmed permitió que la ciudad fuese saqueada como recompensa a los guerreros del Islam. Habían cumplido con su deber en la Guerra Santa, según exige el Corán. Los otomanos justificaron su expansión a través del concepto de la yihad. La ley islámica permite a los soldados victoriosos saquear una ciudad conquistada si se ha negado a rendirse. Larga vida al sultán Mehmed. El primer objetivo de los soldados, las iglesias de Constantinopla con su enorme riqueza. En las horas previas a la caída de la ciudad, mucha gente buscó refugio en la iglesia de Santa Sofía. Esperaban encontrarse a salvo en este lugar de culto. Cristo, te lo ruego, ayúdanos. Piden a Dios protección contra el enemigo. Lo que ocurrió después fue registrado por varios cronistas cristianos. Nada tan horrible ha ocurrido antes. Nada tan horrible volverá a suceder. La caída de Constantinopla dejó una profunda huella en la memoria colectiva de la civilización cristiana. Cualquiera que se interponga en su camino muere por la espada. Hombres y mujeres, sin importar si son jóvenes o ancianos. Durante 3 días, la ciudad estuvo a merced de las tropas merodeadoras.
Finalmente, el sultán Mehmed dio la orden de detener el saqueo. No quería que Constantinopla fuera destruida o despoblada. Iba a convertirse en la nueva capital del Imperio Otomano. En el lugar donde antiguamente los cristianos miraban hacia Oriente para rezar, una hornacina señalaba ahora a los fieles musulmanes la Meca. Desde 1934, la iglesia de Santa Sofía es un museo. Pero sigue siendo el monumento principal de Estambul, la antigua Constantinopla. Rápidamente, por favor, me responden. ¿Qué utilizó Mehmed II, Mohamed II, para destruir las grandes murallas de Constantinopla del Imperio Bizantino que durante 1000 años fueron impenetrables? Respuesta. Muchachos, ¿nada? Pólvora. Repito, ¿qué utilizaron? Pólvora. Y esa misma pólvora fue la que utilizaron. Esto fue, miren, lo que acabamos de ver fue en 1453, rompió el comercio entre Oriente y Occidente, cayó el Imperio Bizantino y se forma Turquía, el Imperio Turco, Turquía, por eso la ciudad. ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan ahí, no? Sí, profesor. Ahora, ¿qué utilizaron, por favor, para destruir las murallas? Díganme, no se olviden. Pólvora. Ahora, eso fue en 1453. Rompe el comercio entre Oriente y Occidente, los europeos comenzaron a buscar nuevas rutas, así es cuando en 1475 los portugueses llegan a la India por África, cruzando el Océano Pacífico y el Índico, y los españoles, los reyes católicos, contratan a Cristóbal Colón para que llegara a América. Cuando Colón muere, después de haber descubierto América o invadido América, él no sabía que este era un nuevo continente, te soy sincero, él no sabía que era un nuevo continente, murió sin creer que era un nuevo continente. Así que por tal motivo, los españoles comenzaron a invadir. A ver, ¿quién invadió México? ¿Quién invadió Perú? Yo sé que Perú fue, dime, Francisco, ¿qué? Vamos, termina. Francisco Pizarro. Ya te la pongo más difícil. ¿Y quién invadió México? ¿Hernán? ¿Hernán? ¿Nada? Hernán Cortés, que utilizaron armas de gran tamaño contra los indígenas. Y con esta me voy a despedir. 1516, caída del mundo azteca. Caída del mundo azteca, señores. Bien, atentos. ¡Arcabucero! ¡Castellanos! ¡Atacar! ¡Acabad con estos bastardos! ¡Que no quede ni uno vivo! ¡Exterminad a esta bestia! ¡No dejéis que huyan a la selva!
¿Nos deja claro el mensaje? La pólvora cambió no solamente a la edad moderna europea, sino también produjo una herramienta muy necesaria para los europeos, para su expansión y las colonias americanas, asiáticas, africanas y oceánicas del siglo XVI, demostró que la pólvora, un invento que fue por los chinos de la Edad Media, pero que los europeos lo perfeccionaron, fue utilizada para el mal y para la invasión, ya tiene la respuesta. Y en este tema nos quedamos, porque de aquí, de esta a la próxima clase de historia, hablaremos de la invasión y el virreinato. ¿Listo, muchachos? Espero que les haya gustado la clase. ¿Tienen alguna pregunta antes de cortar, por favor? ¿Los escucho? Dígame. ¿Comprendido? Claro, profesor. Sí, muy bien. A los demás, chicos, chicas, excelente. Eso me gusta. Un fuerte abrazo a ustedes. Merecido.